¿no?, que ha dado a conocer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Operativos en conjuntos, claramente con los municipios y con la Policía Nacional. Bueno, justamente sobre esto, ¿qué implicancias legales claramente de esta decisión? Lo vamos a conversar justamente con el doctor Miguel Flores, abogado civil, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Doctor, únicamente se van a colocar estas multas por, digamos, hacer uso de un espacio como una ciclovía que ha provocado tantos accidentes, o tiene que ver con otras normativas que ya ha dado a conocer el MTC, como tener la placa y más? El contexto en realidad va para formalizar el uso de las vías, tanto de las calzadas como las ciclovías. El contexto general va en que las bicimotos y las motos eléctricas desde ahora deben tener la obligación de llevar placa y el SOAT, lo cual va a generar una protección tanto a los peatones y en general para los transeúntes y los que conducimos en el día a día. Existe una responsabilidad formal de quien conduce sobre su vehículo para no generar un daño a los terceros y así también una seguridad jurídica para responder frente a un posible accidente. Estamos hablando que un vehículo de esta naturaleza que tiene una velocidad mayor a 25 kilómetros por hora podría generar un conflicto en el día a día del tráfico o además un daño a alguien como en un accidente normal. Entonces, como lo sabemos, el SOAT permite que se responda frente a un accidente de manera inmediata sin que exista la no posibilidad de atención a esa persona. La normativa va para que a partir de la fecha, una ley que ya existía desde el año 2019, se aplique formalmente y se sancione a las personas que circulen en estos vehículos, dígase las bicimotos y las motos eléctricas, cuya velocidad es mayor a 25 kilómetros y que además, independientemente del uso humano de la energía, funcionan solamente con un acelerador y con una carga eléctrica. No tienen que ser automotores, como mucha gente piensa. Ya solamente por este hecho están considerados dentro de la categoría L como vehículo autosuficiente y por ende tienen que tener placa vehicular, tienen que tener el SOAT, debe haber una licencia para poder conducir y además todos los requisitos que se den formalmente por el MTC. ¿De cuánto estamos hablando de esta multa? Bueno, en principio la multa son diversas, ¿no? El tema de conducir en una bicimoto o una motocicleta eléctrica dentro de la ciclovía, entiendo que es un aproximado de 550 soles. Si conducen sin la licencia, es más o menos creo que 2.700 aproximadamente. Varían de acuerdo a la OIT. El contexto es que ahora ya está en un punto donde serán sancionadas y que además se va a generar una persecución a aquellas personas que conduzcan indebidamente. Son varios matices también, porque esta normativa no ha sido correctamente mostrada en el panorama tanto comercial y demás, porque muchas agencias e importadoras han vendido estas motos en cantidades masivas. Y con el tema del enfoque de una moto con batería, están omitiendo decirle a quienes se las adquieren de que hay una obligación formal por la velocidad que generan y por la autodependencia al motor eléctrico para que puedan regularizar y formalizar los documentos normales como si adquirieran una motocicleta normal, automotor. Claro, y justo le iba a preguntar, entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de regularizar esto? ¿Las empresas importadoras, el Estado, los propios comerciantes, incluso quien las compra también, ¿no? En principio la obligación es de quien las adquiere. Exacto. Correcto. La empresa comercializadora está obligada a darte la apertura de mostrar que ese vehículo necesita adquirir placa y SOAT, como lo hacen las tiendas de vehículos automotores, antes de que salgan a circulación. El otro punto es que debería, considero yo, haber una fiscalización a esas empresas importadoras para que se haga un seguimiento de que efectivamente están cumpliendo con esta información real a los que adquieren los vehículos. Fiscalización que no existe. Yo creo que no existe al momento, lo que no ha permitido y existe mucha confusión en la gente que considera al tener un vehículo con motor eléctrico no haber una obligación de tener la placa, de tener SOA, de tener una licencia categoría B para poder conducir estos vehículos no automotores, pero obligados y considerados dentro de la clase L según el Ministerio de Transportes. Claro que sí. Acá, de repente, una pregunta muy básica, ¿no? Porque hay muchos que dicen, ay, pero ¿por qué tener placa, licencia? Si mejor me compro una motocicleta, ¿no? Una moto normal y no una moto eléctrica. ¿Qué responsabilidad civil tiene aquella persona que maneja una motocicleta, como lo hemos dicho, una moto eléctrica, y atropella a un peatón, por ejemplo?
La responsabilidad sería la misma que tiene un conductor de un vehículo, Ajá. digamos un auto o una motocicleta automotor, con motor, perdón. Pues el hecho de que ya conduzcas un vehículo con las características que están alineadas dentro del reglamento de tránsito y la generan como un vehículo automotor que tiene la obligación de tener placa y tener licencia para conducir, así como el casco y todo lo que conocemos, ya tienes todo el incumplimiento formal administrativo para pagar las sanciones que correspondan en el caso de un accidente o una exposición, y además se suman las indemnizaciones civiles que se puedan generar por el hecho del daño que causas a la persona. Va a depender, digamos, si no tienes ni placa ni SOA, tendrás que cubrir todos los gastos médicos, el lucro cesante, lo que deja de percibir al no poder trabajar, la recuperación de esta persona y además una indemnización si le causaras un perjuicio mayor como una imposibilidad física parcial, y más aún si es que le ocasionas la muerte. Hasta podría haber una responsabilidad penal. Entonces no es un tema para dejarlo de lado, sino más bien para considerarlo y fomentar esta conciencia en la gente de que tenga la formalidad de adquirir una motocicleta, informarse, ver las especificaciones técnicas en base a la normativa y así adquirir formalmente la placa, el SOAT, y poder sacar su licencia también para que no tenga estas inconvenientes y no exponga a los demás. La imposición de estas multas rige a partir de este 2 de agosto. El hecho de que ya estas personas que circulan en estas motos eléctricas y tengan SOA y licencia, ¿ya está en funcionamiento o tienen un plazo todavía para seguir en trámite? Formalmente la normativa existe. Lo que pasa ahora es que, digámoslo así, es como una marcha blanca en la cual ha tratado de generar concientización con la gente. Pero ya a partir del 2 de agosto se procede al lado de fiscalización y aplicación de las sanciones formales por el incumplimiento de la normativa que ya existe. Correcto. Ahora, si nos centramos un poco en los repartidores, por ejemplo, ¿no?, de comida delivery o de otros productos, ¿qué tanto puede repercutir esto en el labor de ellos? Ellos, así como los privados y la gente que haga transporte en su día a día, están obligados a tenerlo. Y las empresas que promueven estos, dígase, los deliveries en formal, deberían formalizar y tener estos vehículos. Más aún ellos. Más aún, por un tema de disposición, porque si estamos hablando de que es alguien que trabaja para una empresa, podría, si bien es cierto, generar cierta responsabilidad si está en cumplimiento de sus funciones. Digamos, si trabaja para un canal de televisión y está movilizando personal y lo hace indebidamente en un horario de trabajo, podría haber una responsabilidad también para la empresa, aunque el vehículo no sea, pero es algo discutible. Sin embargo, ellos, los formales, deberían tener una mayor concientización y por ende que sus trabajadores que tienen un movimiento en estos vehículos para ejercer su función diaria, estar fiscalizados, que tengan la placa, que tengan SOAT, que tengan una licencia, por un tema de formalidad legal. Más claro, aún. Pero hay muchas empresas que operan de manera informal. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad? Correcto. ¿Del joven contratado o de la empresa? Hablamos de la informalidad que suele existir en nuestro país. Entonces, la responsabilidad legal primero es del conductor y del propietario del vehículo formalmente. Correcto. Porque existe una responsabilidad como tercero civil. Efectivamente. Importantísimo. De verdad que muchas gracias, doctor Flores, por acompañarnos aquí en Contacto, ser, por supuesto, muy claro con las explicaciones y ya saben, a partir del 2 de agosto todos a ser más responsables.